damos lo mejor que tenemos, lo mejor que somos. Dice este canto, te daré lo mejor. Muy bien, gloria a Dios, hermanos. Vamos a retomar el tema, hermanos. Todavía me falta y tal vez unas 2 o 3 más predicaciones que quiero compartir con ustedes, hermanos, acerca de reseteando nuestra vida cristiana todavía en este asunto, y ya expliqué todo lo que tiene que ver con eso del reseteo de la vida cristiana. Hace unos días, hermanos, tuve una plática con una señora que le vendió algo a mi esposa, y me tocó a mí salir para recibir la venta, y nos pudimos enfrascar en una bonita charla porque la señora tiene la misma área que nosotros en nuestro teléfono. Y me dice, oiga, ¿usted viene de San Quintín? Y le digo, pues de alguna manera sí. Y ya empezamos a platicar. Salimos con algunos conocidos en común. Y le dije, pues mire, aquí es una iglesia. Porque ella dice, yo pago mucho de renta. Me sale muy cara mi renta aquí teniendo mi casa allá en San Quintín.
Y me dice, ¿usted no paga renta? Le digo, no, gracias a Dios no pago renta. Vivo aquí en la casa de la iglesia, le digo. Soy el pastor de la iglesia. Y le invité a la iglesia. Y me dijo la señora, fíjense que lo que me hizo pensar, fíjense bien. ¿Sabe que yo soy de esta religión? Y me mencionó su religión, la religión más popular. Y dice, bueno, soy pero no soy. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo que es pero no es? Sí, dice, porque me digo ser de esa religión, pero en realidad, pues nunca asisto. No asisto a mi templo, no practico lo que me dicen que tengo que practicar, no hago nada. Digo que soy de esa religión, digo que soy de ese templo, pero en realidad no soy. Me gusta lo cristiano. Le dije, bueno, pues si usted gusta, le digo, las puertas de aquí están abiertas. Le digo, por el otro lado está la calle de la iglesia, domingos, 10 de la mañana, aquí la esperamos. Dice, pero no son de los que lloran, ¿verdad? Pues sí, a veces lloramos, le digo, pero procuramos no hacer dramas. Si alguien, el Señor lo toca y quiere llorar, pues hay libertad para llorar, para reír, para cantar, para bailar, para danzar, para palmear, para levantar las manos. Hay libertad. Le digo, los de nuestra iglesia normalmente no les gusta hacer nada de eso, pero hay libertad. Tuve que dar explicación porque si viene y se asusta. Le digo, nosotros hablamos de libertad, hay libertad en el espíritu y aquí el que guste palmear, palmea, el que guste llorar, llora, el que guste cantar, canta, el que guste danzar, danza, el que guste brincar, brinca. Hay libertad. ¿No hablamos de la libertad del espíritu, hermanos? Pero al que no quiera, pues no quiere, esa es otra cosa. Dice, pero ¿sabe qué? Tengo algunas experiencias, dice, y me molesta que me invadan. Y dije, mire señora, si usted viene, le prometo que ni la saludo. No la presento ante nadie. Entonces sí voy a venir, dice. ¿Se dan casos, hermanos? Entonces, si ustedes ven que viene alguna persona y no la presento, no van a decir nada, No van a decir, esta es la que dijo el pastor. No, tranquilones acá. ¿Ok? Pero se me hizo muy interesante lo que dijo esta señora, hermanos. Soy, pero no soy. Y me quedé pensando, después de que la señora se fue, me quedé pensando y digo, ¿cuántas personas en las iglesias evangélicas se atreverán a decir lo mismo? Yo soy cristiano, pero en realidad no soy. Porque pues no tengo las prácticas que se deben tener en una iglesia cristiana. Porque casi no voy. Porque voy cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas. Cuando se me ocurre. Cuando no pasa nada, no voy. ¿Y cuáles son las prácticas a las que somos motivados como iglesia cristiana? Pues a leer la Biblia, a orar, a tener comunión con los hermanos. Y hay personas que dicen, pues yo no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para orar. Y de alguna manera, hermanos, hay mucha gente en las iglesias evangélicas que se puede catalogar en esa línea, pero que no nos atrevemos a decir. Hay veces, hermanos, que los afanes de la vida, las muchas ocupaciones, fíjense bien, las muchas preocupaciones, las mismas presiones propias de la vida, hermanos, nos hacen alejarnos de Dios. O al menos nos hacen descuidar nuestra comunión con Dios. Muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta. Vivir en una ciudad, hermanos, aún como Tecate, aunque usted no lo crea, Tecate no es una metrópoli, pero es una ciudad. Una metrópoli, pues no se diga, pero una ciudad, hermanos, ¿saben ustedes que
traga a sus moradores. Cuando la gente vive en una ciudad y se mete tanto en sus preocupaciones, en sus ocupaciones, en las propias presiones de la vida, nos hacen, hermanos, descuidar nuestra comunión con Dios. Y muchas veces, hermanos, muchas veces pasan sin darnos cuenta. Por eso necesitamos resetear nuestra vida. Acuérdense de lo que significa resetear, y ustedes que saben manejar tecnología, saben lo que es resetear. Es reiniciar para volver a funcionar en la manera en que Dios quiere. Pero amados hermanos, tenemos buenas noticias. No importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios o nos hayamos descuidado de nuestra comunión con Dios, siempre los brazos del Padre están abiertos para darnos una amorosa bienvenida, para volver a la comunión con Él. Y hay una historia, hermanos, más bien, hay un capítulo en la Biblia, hermanos, que quiero que me acompañen a leer. Vamos a leer todo el capítulo para que al final digan un capítulo más reportado en mi lectura. Pero esto lo vamos a leer juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Es un capítulo muy interesante que habla de la escatología, habla de los tiempos del fin, pero habla de nuestra conducta, nuestra actitud mientras esos tiempos llegan. Segunda de Pedro, capítulo 3. Una insistencia maravillosa del pastor hacia la iglesia. Y dice el escritor aquí, el Señor hablando por medio del escritor, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Sí están siguiéndome? Ok. Segunda de Pedro, capítulo 3. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Podríamos hacer un examen aquí de esto que dice el apóstol Pedro, hermanos. Nosotros, con el tiempo que tenemos caminando en la iglesia, podemos hacer memoria de las palabras dichas por los profetas del Antiguo Testamento y recordamos, ¿o no? Amén. Y también recordamos las palabras dichas por los apóstoles del Señor, los santos apóstoles del Señor, dice el apóstol Pedro aquí. Verso 3. Sabiendo primero esto, sepan esto, hermanos, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿La perdición de quién, hermanos? ¿A quién consideramos hombres impíos? Aquellos que no han aceptado la piedad por medio de Jesucristo, quienes han rechazado.
Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Miren, esto es para que seamos conscientes del tiempo. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, ¿a quién le está escribiendo el apóstol Pedro, hermanos? A la iglesia, a los cristianos de la dispersión. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Fíjense bien, vamos a decirlo así, le está escribiendo a la iglesia, porque me llama la atención el siguiente versículo. Precisamente por eso hago esta mención. Dice, el Señor no retarda su promesa. Para aquellos que preguntan, ¿dónde está el advenimiento del Señor? Porque escuchamos, hermanos, a muchos burladores, aún en este tiempo, los hemos escuchado en toda la historia. Tenemos muchos años diciendo, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Escúchenme, hermanos. ¿Saben desde cuándo empezamos a vivir en los últimos tiempos? No es reciente, no es de la guerra de Ucrania para acá. No es después de la Segunda o Primera Guerra Mundial. Es de Cristo para acá. Empezamos a vivir en los últimos tiempos. ¿Desde cuándo esperamos la siguiente venida del Señor? Desde que Cristo la anunció. O sea, no es algo nuevo. El mismo apóstol Pablo dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo el apóstol Pablo, hace más de 2000 años. Y luego él se incluye ahí, dice, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con él. O sea, desde ese tiempo el apóstol Pablo decía, Cristo va a venir y a mí me va a tocar. Yo me voy a ir con el Señor, yo no me voy a morir. Yo me voy en el levantamiento con el Señor hace más de 2000 años. Entonces por eso el apóstol Pedro dice, hay muchos ignorantes que se burlan andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está el advenimiento? ¿Dónde está tanto que se ha anunciado? Pues aquí está la respuesta, hermanos, en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, esa promesa de que vendrá por su iglesia. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Fíjense bien, hermanos, me llama la atención ¿Para quién, hermanos? Para nosotros. ¿Por qué se incluye él ahí? ¿Por qué incluye a la iglesia? Es paciente para con nosotros porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo, hermanos, la Biblia, Dios habla hoy. Lo dice con estas palabras: no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Voy a seguir leyendo, pero me llama la atención otra vez, hermanos, el comentario de la señora que les platicaba. Soy, pero la verdad no soy. Está interesante, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y dice: hermanos, no se engañen, no nos engañemos, de Dios nadie se burla. Cierto es que entre nosotros mismos, hermanos, no nos podemos juzgar. Yo no me atrevo a juzgar de ninguna manera el cristianismo de cada uno de ustedes. Yo no me atrevo a hacerlo. Ni su espiritualidad, no me atrevo a juzgar de ninguno. Pero yo sé cómo soy. Yo sí sé cómo soy. Y usted sabe cómo es. Y el mejor juicio que entra aquí es el mío, porque yo sé cómo soy. Y cuando leo la palabra de Dios, y yo puedo decirle gracias, Señor, o puedo decirle: ay, Señor, eso duele. Estaba compartiendo hace 8 días, hermanos, con un grupo de matrimonios, 30 matrimonios. Y estaba compartiendo unas verdades maravillosas del matrimonio. Y yo les decía a los hermanos: hermanos, yo voy a invitarles a que tengan una reacción cuando yo esté hablándoles del matrimonio. Y pueden decir gracias, Señor, o pueden decir ay, si es que les cala. Entonces
Entonces empecé a hablar del matrimonio y de repente, ¡ay! Y escuché muchos ¡ay! Y cada rato, ¡ay! ¡Ay! Y yo dije, pues, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermanos! Porque cuando hay un ¡ay! Es que más adelante viene la sanidad. ¿Alguna vez se ha quitado una costra que abajo tiene podrido? Y tienen que quitar la costra para luego tallarle por lo menos con agua oxigenada. Y si es más valiente le va a poner alcohol. Y va a decir, ¡ay! Y ¡ay! Y ¡ay! Y al ratito, piel de bebé. Sanita, sanita. Porque esos ¡ay! Duelen. Pero ese ¡ay! Viene después de reconocer, híjole, esto que estoy leyendo en la palabra es para mí, me cala. Pero bendito sea Dios porque nos habla en su palabra. Entonces el apóstol Pedro le dice aquí a la gente, el Señor no retarda su promesa como algunos piensan o algunos la tienen por tardanza. Amados hermanos, el Señor es paciente para con nosotros porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que si es necesario, procedamos al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren, hermanos, si para usted no es pecado, le animo a marcar este versículo 11 que dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, con signos de admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, porque Dios es lo que Dios dice es verdad. ¿Cómo no debemos vivir de una manera santa y piadosa? Por lo que nos enseña su santa palabra. Todo lo que está citando aquí el apóstol Pedro, hermanos, va a suceder. Esperando y apresurándoos. Miren qué urgencia con la del apóstol Pedro. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Verso 14, hermanos, es un buen versículo también aquí, que dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, se recomienda? Se hacen una plática de matrimonios. Pero ¿cuántas veces, hermanos, estamos hablando normalmente esa recomendación? Hermanos que salen de a su trabajo, no se vayan peleados con su fiera. Perdón, no se vayan peleados con su esposa. Hermanas, no manden al esposo enojados, sin lonche, porque no sabemos si van a regresar. Es la verdad, hermanos. No sabemos si el esposo va a regresar. Hermanos, estaba escuchando hace rato una invitación para un seminario de padres donde decía: hermanos, vengan a aprender cómo educar a nuestros hijos. Fíjense, esta es la invitación que a mí me capturó. Cómo preparar a nuestros hijos para el mundo que les está tocando vivir. Y cómo nuestros hijos, si Cristo no viene antes, pueden preparar a sus hijos para el mundo que a ellos les va a tocar vivir.
Y hermanos, yo tengo esta preocupación. ¿Cómo va a ser el mundo para cuando mis nietos sean adultos? Si ya ahorita, hermanos, las cosas están terribles para mis nietos que son adolescentes, ¿qué va a pasar cuando mis nietos tengan sus hijos? Si Cristo no viene antes, ¿cómo va a estar el mundo? ¿Y quién los tiene que preparar? Sus padres. El mandamiento de la palabra sigue siendo el mismo. Instruye al niño en su camino. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás en tu casa y en tus postes y las repetirás a tus hijos estando en tu casa. Esos mandamientos de Dios no se violan, hermanos, no tienen caducidad. Porque es la manera en que nosotros preparamos a nuestros hijos. Y a mis hijos les está tocando vivir más o menos el mismo mundo que nosotros estamos viviendo. Pero a mis nietos les va a tocar otro mundo, y a los hijos de mi nieto, así como va el mundo tan avanzado, les va a tocar otra manera de vivir. Y tal parece, hermanos, que como están cambiando las generaciones, se están levantando generaciones que pelean una generación contra la otra en lugar de conciliarla y ponernos de acuerdo cómo preparar a nuestros hijos para el tiempo que les va a tocar vivir. E ignoramos la palabra de Dios, hermanos, porque bendito sea Dios, hermanos, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aleluya. Bendito sea Dios por el consejo maravilloso de su palabra, que es por todas las generaciones y para todas las generaciones. ¿Cuál es el 14? Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Por eso de en paz. Debemos estar en paz siempre, hermanos. Dice el verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por lo que mencionamos en los versículos 7, 8 y 9. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hermanos, nos enfrentamos a eso en la escuela dominical. ¿Ustedes se dan cuenta? Hace casi 7 años comenzamos a estudiar las cartas de Pablo y apenas vamos en 2 Timoteo. Empezamos hace 7 años. En 1 Timoteo. Empezamos en Gálatas hace 7 años. Y vamos apenas en 1 Timoteo. Todavía nos falta todo terminar esa parte hasta llegar a Hebreos y luego regresar a Romanos y Corintios, porque eso se estudia aparte. Y nos vamos a aventar más años en eso. Y dice el apóstol Pedro, con la revelación de Dios, el apóstol Pablo nos ha enseñado tantas cosas difíciles de comprender, y hay algunos que torpemente tuercen las escrituras, porque no es fácil de entender al apóstol Pablo, pero nos habla de todas estas cosas. Por eso estamos estudiando las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, pero es para su propia perdición. Verso 17, hermanos, 17 y 18, qué maravillosa esperanza. Así que vosotros, oh amados, aleluya, sabiéndolo de antemano, o sea, no ignoramos todo eso que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios habla hoy, versículos 17 y 18 dicen:
Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense, cuídense, para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigáis de vuestra posición. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él para siempre y siempre. Amén. Repito, hermanos, a veces los afanes de la vida, las muchas ocupaciones, las muchas preocupaciones, la misma presión de la vida nos hacen alejarnos de Dios, o por lo menos descuidar nuestra comunión con Él. Y créanme, hermanos, de segurito, que si descuidamos nuestra comunión con Dios y pasamos más tiempo con personas que no tienen temor de Dios, al ratito vamos a estar hablando como las personas que no tienen temor de Dios, cayendo de nuestra firmeza. Y entonces, como dijo aquella señora, pues soy, pero la verdad no soy, porque no practico nada de lo que yo sé que tengo que practicar. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. ¿Sí me comprenden eso de la reseteada? De reevaluar nuestra vida, nuestra condición y ver si estamos caminando solamente por vivir o estamos caminando tratando de agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos. De alguna manera, hermanos, la enseñanza que dio Jesús, donde habla del hijo pródigo en Lucas 15, nos hace pensar un poquito en ese tipo de vida. Y les voy a presentar una idea diferente de cómo hemos observado esa parábola por mucho tiempo. ¿Sí recuerdan la parábola? Le dijo el hijo menor, había un hombre que tenía 2 hijos y le dijo el menor: papá, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el papá les repartió sus bienes. El hijo menor, tomando todo, se apartó de la casa y se fue y vivió perdidamente. Estaba con el padre, pero decidió alejarse y vivir perdidamente. Le fue tan mal al hombre después de que se acabó todo lo que su padre le dio de su herencia, que cuando tenía hambre buscó trabajo. Lo único que encontró con un criador de marranos fue trabajo cuidando a los marranos. Pero era tanta su hambre y su desesperación que aún ni siquiera se le permitía a él comer de la comida que le daban los marranos. Y estando en esa condición, hermanos, oliendo a puerco, aquí es donde llamo su atención. No vemos, hermanos, signos de arrepentimiento en este muchacho. Porque cuando dice la Biblia, reflexionó para sí mismo. Pero miren, siguió con su egoísmo y con su manera pedante de vivir. Fíjense bien. Él dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi papá tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Ya sé, me voy a levantar, fíjense, y voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir: papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Escúcheme. El hambre le trajo remordimiento, pero en realidad no le trajo arrepentimiento.
Porque ningún hijo arrepentido va a llegar a la casa de su papá y le va a decir, papá, esto es lo que tienes que hacer. Y este hombre, eso fue lo que dijo. Estando aquí en la condición de comer con los marranos, dijo, voy a ir a la casa de mi papá y le voy a decir lo que tiene que hacer. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Eso es seguir viviendo en su propia manera de vivir. Y el padre no lo permitió. Escúchenme. El padre lo vio venir y lo abrazó y lo amó y lo besó y lo restauró. Pero cuando él estaba diciéndole, papá, esto es lo que tienes que hacer, le cayó la boca. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y no le dejó de seguir adelante y le dijo, hey, restáurenmelo a posición de hijo. Pero le interrumpió. Hermanos, porque al padre no se le manda. Al padre se le llega con humildad. Y hay restauración en los brazos del Padre. ¿Sí me captan la idea, hermanos? Luego lean otra vez esa parábola y piensen en esta manera en que les estoy diciendo. Y está el otro hijo, que es el hijo sanguijuela. Fíjese bien. Cuando finalmente llega el hijo de la calle y escucha el alboroto de la fiesta en la casa, sale uno de los trabajadores y le dicen, ¿qué está pasando? Tu hermano, el que se había ido, ha regresado y tu papá hizo matar al mejor becerro y hay un fiestononón grande, y empieza a reclamar. ¿Era correcto su reclamo? No. Papá, ¿cómo es posible que tu hijo malgastado, tu hijo vago, tu hijo lo de lo peor, se va y acaba con todo tu dinero y regresa y matas al mejor de los becerros, y a mí, fíjense bien, no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos? Si viviera en el siglo XXI, nosotros le diríamos, mantenido, toda la vida has estado conmigo. Fíjense bien, la parábola dice, había un padre de familia que tenía 2 hijos. El menor fue el que se atrevió y le dijo, papá, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre les repartió sus bienes a los 2. Uno los agarró y se fue, y el otro los agarró y los guardó. Y dijo, como de los cabritos de mi papá. ¿Captan? Al hijo sanguijuela. Papi, no me has dado nada. Pues porque no has querido, mi hijo. Trágate tus cabritos. Ahí tienes lo tuyo, cómetelo. Pero no, él quería seguir recibiendo del Padre. Ahora, hermanos, la reacción del Padre siempre es la misma. Ya sea con el orgulloso o con el sanguijuela, los brazos de amor siempre están listos para venir a aquel que, aunque esté cerca de él, no lo reconoce como padre, o aquel que se aleja y despilfarra todo y pierde la comunión con el Padre. Porque fue lo que le pasó al hijo pródigo. Perdió la comunión con su padre. Pero los brazos, hermanos, los brazos del Padre estaban abiertos para decirle, cuando tú quieras venir, hijo, te voy a esperar. Y los brazos del Padre, hermanos, está esperándonos en todo momento. Cualquiera que sea, hermanos, su propia historia de distanciamiento con Dios, usted puede tomar la decisión del día en que usted quiera volver a la comunión con su Padre. Escúcheme, los brazos del Padre siempre están abiertos. Tenemos que hacer 2 cosas, hermanos. La falta de comunión con el Padre se confiesa como cualquier pecado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Padre,
reconozco que he descuidado mi comunión contigo. No he tenido tiempo para orar. No. Permítanme corregirles la oración, porque les estoy dando un ejemplo, pero les estoy dando un mal ejemplo. No he querido tomar tiempo para orar. No he querido tomar tiempo para leer la Biblia. No he querido tomar tiempo para reunirme con los hermanos cada que tenemos reunión. No he querido. Ay, quisiera escuchar más ice. Porque no he podido. La neta del planeta es no he querido. Me dejo distraer tan fácil, hermanos, con los afanes, los quehaceres, las ocupaciones, tantas cosas que tenemos alrededor nuestro. Tantas cosas, hermanos, que realmente lo que tiene que ver con la vida cristiana solamente sucede el domingo. Y hermanos, créanme sinceramente que muchos cristianos que viven solamente del domingo viven el resto de su vida moribundos espiritualmente. Porque hay quienes viven nada más del culto del domingo. Y no es posible, hermanos. El culto del domingo simplemente es retroalimentación. Nuestra verdadera alimentación está en el tiempo que pasamos con Dios todos los días. En oración, en la palabra, en el altar familiar. La bendición del Padre está en llamar a sus hijos a la lectura, a la oración. Ahí está la bendición de los padres. Ver a sus hijos involucrados en una práctica espiritual en casa, esa es la retroalimentación de los padres. Y cuando no hacemos eso, hermanos, y nada más nos concretamos al domingo, si somos de los hermanos que el domingo le dice, vieja, ¿dónde dejé mi Biblia? Y no sabe dónde está la Biblia. Y cuando finalmente aparece, la agarran y tienen que hacerle así. Y nos vamos a la iglesia. Y desgraciadamente, hermanos, ya caímos nosotros, en ser de esas iglesias que les ponemos la Biblia en las pantallas. A mí en lo particular no me gusta. Es una herramienta. Y gracias por los que lo hacen. No estoy diciendo que lo dejen de hacer. Pero a mí en lo particular no me gusta. Porque hay quienes agarran la Biblia nada más el domingo para traerla y usarla en la iglesia. Pero como se las ponemos en la pantalla, ni siquiera en la iglesia se abre la Biblia. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Necesitamos una reseteadita en nuestra vida cristiana? ¿Necesitamos volver a tomar el rumbo? Hermanos, resuenan en mi mente de las últimas palabras que yo recuerdo del pastor Víctor Álvarez aquí en nuestra iglesia. Su último sermón que predicó con nosotros, él tocó este tema. Volvamos a las sendas antiguas. Fue el último sermón que predicó con nosotros. Volvamos a las sendas antiguas. Entonces, amados hermanos, no importa cuánto nos hayamos descuidado en nuestra comunión con Dios, ese tipo de situaciones se tratan con arrepentimiento. Se le pide perdón a Dios, porque Él es el soberano sobre toda la creación. Y en segundo lugar se confiesa. Se arrepiente uno y se confiesa. Porque hermanos, cuando hay confesión, hay sanidad. Y cuando hay sanidad, se puede recomenzar otra vez. Así que vosotros, oh amados, dice el apóstol Pedro en el versículo 17, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos,
caigan de su firmeza. La falta de comunión con Dios, hermanos, nos va a llevar a ser como nuestros compañeros de trabajo que no son cristianos. Y les doy la primera evidencia, hermanos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y pueden decir, ay, si es que cala. Si no cala, está bien. Todos nosotros comemos. Bueno, desayunamos, comemos y cenamos. Algunos varones van a decir, pues cuando me echan lonche. Pero como quiera. Y se llega la hora de sus sagrados alimentos. Y no nada más por rutina, hermanos. El Hijo de Dios toma sus alimentos y ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace cuando toma sus alimentos? Da gracias a Dios. Ay, pero están mis compas aquí. ¿Les pasa eso? ¿Qué van a decir? No, Señor, tú sabes, Señor. Amén. Y ahora ya estamos como ellos, sin ninguna expresión de gratitud. Me acordé del testimonio de nuestro pastor hace muchos años, antes de que mi esposo y yo nos casáramos. Nuestro pastor fue a comer a un restaurante con una persona muy importante, un cristiano. Y le dice el pastor antes de comer, le dice, oye amor, pues vamos a dar gracias a Dios por la comida. Ahí. Entonces la otra persona volteó a su alrededor y vio que había mucha gente ahí. Y le dice, sí hermano, está bien, está bien. Dice, pues ahora hermano, sí hermano. Ay, Padre Santo, gracias por los alimentos que nos das este día, por el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Vamos a comer. Y le dice nuestro pastor, dice, ¿ya oraste? Ya di gracias. Ya, te da pena orar. Mira, no, yo te voy a ayudar. Y se pone de pie en el restaurante. Y dice, Padre, gracias. Y todos los ojos, obviamente, ¿no? Gracias por la comida que nos... Y el otro cuate, así. Dice, normalmente no lo hago así. Pero si tú te avergüenzas, te avergüenzo más. Porque le costaba pena decirle gracias Señor por los alimentos. De una forma tan simple y tan natural. Se los menciono, hermanos, como una evidencia. Si usted no se atreve a tener sus alimentos juntamente con sus compañeros de trabajo, que no son cristianos, y usted no tiene la libertad de decir, yo voy a orar, yo voy a dar gracias a Dios por mi comida. Aplíquese este versículo. 3:17. Vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No debemos ser arrastrados por ellos. Tenemos que dar testimonio a ellos. Y entonces, hermanos, ¿somos o no somos? La respuesta la tiene cada quien. Esta predicación se va a llamar, hermanos, para que al rato la busquen. Volvamos a tomar el rumbo. ¿Ok? Y el Señor nos ayude, hermanos. Estudien con más calma este capítulo del apóstol Pedro y usted mismo va a enriquecerse con la enseñanza que tenemos en este capítulo. Dios nos ayude, hermanos, y caminemos en la vida cristiana como verdaderos hijos e hijas del Todopoderoso y Eterno Dios. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Oh Dios, Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu favor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por recordarnos que
Nuestro compromiso es con Cristo, nuestra comunión es con Dios, así como necesitamos el desayuno, comida y cena, así necesitamos nuestra comunión contigo, Señor. Queremos decir, Señor, y hacer nuestras las palabras del salmista. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Oh Dios, mi alma clama por ti. Provoca en cada uno de nosotros como hijos de Dios y como partes de esta familia, parte de esta familia espiritual aquí en Tecate, hambre de tu palabra, hambre de ti, hambre de comunión contigo. Ayúdanos a repensar cómo estamos viviendo cotidianamente nuestra vida cristiana. Y ayúdanos a que Dios, el número uno, sea más allá que una simple expresión, sea un estilo de vida para cada uno de nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a repensar y revalar nuestra vida. En el nombre de Jesús. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.